Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos nuestros hermanos, amigos en Cristo, a toda nuestra familia que nos sintoniza semana tras semana. Bienvenido a tu programa Las Proezas de Dios. Es un día de proezas, Joel, de prodigios, maravillas. Tienes que traer a manifestación y a existencia la palabra hablada. Recuérdate que el programa pasado hablamos del Rosh Hashanah, empezamos el año judío que representa la cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la novia, la cabeza de los pastores, y todo viene en un orden. Pero esta mañana queremos hablarte del orden divino en el proceso, Joel, en el procedimiento donde todo creyente, todo cristiano, todo que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador tiene que pasar 3 procedimientos, que es nuevo nacimiento, santificación y justificación. En estos 3 procesos el Señor va a producir, va a impartir, va a delegar un mayor peso de gloria, va a madurarte, va a procesarte. Es importante. Yo quiero que identifiques en esta mañana en qué etapa te encuentras. Tal vez acabas de realmente tener un nuevo nacimiento, como le dijo Nicodemo al maestro. Maestro, ¿es necesario que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre y otra vez vuelva a salir? Le dijo, no, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa nacer de la sangre de Cristo, del agua y del Espíritu. Ese es el primer proceso que todo creyente tiene que pasar. Después del nuevo nacimiento viene la santificación. Por fe somos santos a través de la sangre del Cordero de Dios. En esta santificación es donde tú te llenas, te alimentas de la palabra, entras a conocerle, conoceréis la verdad os haráis libre. Si permanecieren en mí y yo en vosotros, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y después del nuevo nacimiento, de la santificación, bueno, viene la justificación. ¿Por qué la justificación? La justificación viene porque un hijo de Dios no puede pecar. Nosotros cometemos errores, sí, pero no pecamos deliberadamente. Esa es la diferencia, porque aborrecemos. Cuando tú naces de nuevo, tú aborreces el pecado. Puede ser que caigas como un bebé espiritual. Le hablo a todos los nuevecitos, a todos los bebitos espirituales. Puede ser que acabas de recibir tu nuevo nacimiento y todavía estás en un proceso de santificación. Ahora viene la justificación, porque por fe somos salvos, y esto no es un don de nosotros, es un don del Espíritu Santo, donde Él va santificando, justificando y trayendo ese nuevo nacimiento en todas las áreas de tu vida. Bienvenido, Joel. Por fe fuimos justificados, dice la palabra. Por fe Abraham fue justificado. Y esa justicia, ¿qué viene siendo la justicia? Significa, es cuando el Señor Jesucristo, a través de lo que Él atravesó y su sangre y el sacrificio, nos limpia, nos da la oportunidad de estar, ya sea como dice que Perlo, ya sea en el momento de nacimiento espiritualmente, ya sea en el proceso de la santificación. Y yo quiero agregar en la etapa de la santificación, nunca vas a poder hacer nada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ese ínter entre el nacimiento y la santificación, tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando empiezas a sumergirte en la presencia del Espíritu Santo. Y te empodera y te da los dones y te da el poder, el querer y el hacer de su perfecta voluntad. ¿Para qué? Para poder entrar en esa etapa de la santificación. Y luego de la santificación, al momento de la práctica de la santificación, estamos entrando en la etapa de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justicia es cuando tú te identificas de lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Cuando tú empiezas a decir, bueno,
por muchas cosas, dice, en la vía dolorosa, en la etapa, él fue azotado fue azotado por la sanidad, dice, por sus llagas somos sanos. A través de sus llagas somos sanados físicamente. Cuando es clavado significa que es cuando estás, que los pecados que estaban en contra tuya, el acusador que está en contra tuya, ya no es por la sangre de Jesús que justifica cuando fue clavado en la cruz. La corona significa que la sangre que vertió Jesús cuando le pusieron esa corona de espinas, significa que la maldición de la naturaleza humana o de la humanidad o del mundo fue limpiada a través de la sangre. Todo es a través de la sangre, todo es a través de la sangre. Y luego hay diferentes partes donde él empieza a vertir sangre. Una de las cosas que me viene a mi memoria es cuando fue atravesado por la espada. Aleluya. Y donde sale la sangre y el agua, y ahí es el nacimiento. Ahí es el nacimiento de la iglesia. Como Adán fue quitado de su costado, nació Eva, del costado de Jesús, que es el último Adán, salió la iglesia, nació la iglesia. Y eso es importante. Y bueno, quiero entrar a la oración. En esta hora quiero orar, desatar el espíritu de la certeza, el espíritu de la verdad. Padre, oramos en esta hora, ponemos estos 30 minutos delante de tu trono, atamos, amarramos, encadenamos todo espíritu de incredulidad, ceguera sordera que asigna Satanás. Declaramos que la tierra ya está preparada, los corazones están empoderados, apercibidos para recibir una palabra viva y eficaz que traerá una transformación, una restauración y una reposición en el lugar, en el nivel que te encuentres en tu relación personal con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo. Queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y el tema de hoy se llama, aleluya, poseyendo las puertas de todos tus enemigos. Me impresiona porque aquí habla de dos simientes, Hosana al que vive y al que reina. Habla de la simiente de Dios y también habla de la simiente de Satanás. Mi hija me preguntaba, mamá, ¿es que todos somos hijos de Dios? No, no te equivoques, no todos somos hijos de Dios. A todos se nos dio la potestad de ser hijos de Dios, pero no todos tomamos la decisión de ser hijos de Dios. Así que quiero hablarte esta palabra porque aquí habla de una simiente real, la simiente de Eva y la simiente de Adán. Habla de dos simientes. Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y tuvieron a Caín y tuvieron a Abel. Y por cuanto Caín era hijo de la otra simiente, de la simiente de Satanás, por cierto, nos expulsaron de una iglesia por hablar la verdad y decirte la verdad. Esta es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y la simiente de Satanás mató en el huerto del Edén a la simiente, a Abel, que era el hijo de Adán y Eva. La simiente real dice, nadie podría poseer esas puertas sino él. Todos aquellos que atrás fueron sombras de su venida, pero cuando él vino concluyó toda batalla. La batalla fue consumada en el Getsemaní y en el Calvario. Ahora solamente nos paramos como vencedores y no hay que hacer guerra. La batalla ha terminado. Simplemente lo poseemos. El título, el abstracto dice que es una garantía escrita de nuestro Padre, quien levantó su mano y dijo, yo juré por mí mismo, aleluya. Jesús juró por sí mismo que mi simiente poseería la puerta de todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas nosotros fuimos curados y en esta obra fue consumado todo. Siempre te hemos hablado de
la cruz, del poder de la cruz, del sacrificio que fue perfecto, presente, pasado y futuro, lo que el Señor Jesucristo atravesó y ganó cualquier batalla. Ahí es donde tú te paraste y poseíste junto con Él la puerta de todos tus enemigos. Dice, y las obras que yo hago, también vosotros podréis hacer. ¿Por qué? Dice, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aquí, antes de dar una palabra profética, quiero poner las simientes, quiero poner las bases. Cuando Jesús estuvo contendiendo con los fariseos, ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús les respondió, ustedes no son, ni siquiera conocen quién es Dios, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces él le respondió y le dijo, de cierto o cierto os digo, en el libro de Juan 5:19, de cierto o cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiere les da vida. Aleluya. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree, aleluya, en el que me envió, también tiene la vida eterna. Y no vendrá a condenación, más bien ha pasado de muerte a vida. Porque siempre con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Al iniciar el programa te estamos hablando de la manifestación, de las cosas que se traen a existencia a través del poder de la palabra hablada. Jesucristo es la palabra hablada, el verbo hecho carne. Continúo, de cierto os digo, viene la hora. Y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y a los que oyeren vivirán. Aquí no está hablando de muertos que están en el cementerio. Está hablando de muertos espiritualmente. Pero el único, así que le dio el aliento, el Ruach Kodesh, el aliento de vida a Adán en el huerto, es el mismo que ahorita en este instante está soplando su Ruach Kodesh. Está soplando el aliento de vida y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, esta es la hora. ¿Cuándo es esa hora? Esta es la hora de las proezas de Dios, dice el Señor. No os maravillaréis, porque vendrá la hora cuando todos los que estéis en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saltarán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saltarán a resurrección de condenación. ¿Quién es el que te da el querer como el hacer su perfecta voluntad? Simplemente el Espíritu del Dios viviente. Él es el que da la vida, Él es el que da la sanidad, Él es el yo soy el que soy, Él es el que contiene todo, el principio, el fin, el alfa, la omega, la substancia, la rosa de Sharon, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el pan de vida, el agua eterna, la vida eterna, Rosh Kodesh, Rosh Ali, te puedo decir todos los nombres, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Gemola, Él es todo en todo, por la plenitud de su gloria, de su gracia, aquel que lo llena todo en todo. La multiforme gracia y la multiforme sabiduría se encuentran ¿en dónde? En la simiente. Así como el ADN se encuentra en el esperma, también el ADN del Dios Todopoderoso se encuentra en el esperma espiritual del nuevo nacimiento de los hijos de Dios. Yo quiero comentarte, si Él
te dejó un legado, si Él te dejó una herencia, si Él te dejó un testamento. Me impresiona porque dice esta palabra, porque ese testamento no puede ser cobrado por el testador hasta que Él muera. Él murió y al morir nadie le quitó su vida, Él entregó su vida. En ese momento cuando Él entregó su vida, este testamento se hizo activo, se activó. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, pero también, Joel, para los hijos del diablo. Así es. Aleluya, hosana al que vive, al que reina. Son palabras fuertes, pero tienes que saber la verdad. Y entonces Caín dice, le aborreció a su hermano. ¿Por qué? Porque le tuvo envidia del sacrificio tan perfecto y agradable que vino y le entregó al Señor. Y el Señor le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? Él se molestó y le dijo, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí. Yo quiero decirte, amado, amada, eres guarda, somos guarda de nuestro hermano. Somos militantes, somos responsables de nuestros hermanos hasta que vengan a la vida eterna, hasta que vengan al conocimiento, hasta que vengan a la luz admirable, a la luz que es Jesucristo. Somos responsables del cuerpo de Cristo. Cuando estabas hablando de la luz, me hace recordar del encuentro que tuvo Saúl, el Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Él literalmente estaba completamente convencido. Y así como muchas personas completamente engañadas en este mundo, con una con una fe ferviente, pero equivocado, ¿no? Y en este caso Saulo de Tarso estaba completamente equivocado y tenía una fervencia para hacer lo que él creía que era, lo correcto. Hasta que llegó el momento cuando iba en el camino de Damasco y esa luz lo tumbó, la luz del Señor Jesucristo. Entonces le empezó a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No sabéis que es duro? Duras cosas es darte contra el aguijón. Duras cosas es darte en contra del aguijón. Y él empezó, y en ese momento, su propia naturaleza empezó a decir, Señor, ¿quién eres? Y ya le empezó a decir a Jesús, Señor, sin haberlo conocido. Así es la naturaleza del Señor Jesucristo. Muchas veces creemos, pasamos por esta naturaleza del mundo. Y cuando vemos algo superior, fuera de lo común, de lo que camina, uno a veces tiende a hacer una reverencia. Porque y eso es lo que cuando uno se encuentra con el Señor Jesucristo, es un encuentro donde dice, Señor, ¿quién eres tú? Y te empieza y te cambias. Y ese fue un encuentro donde la naturaleza de él empezó a clipar, como quien dice, y se destruyó. Y toda noción equivocada, todo lo que él creía, ese paradigma fue completamente destruido y abalido en ese momento. Ahora quiero hablarte de las dos simientes y de los dos linajes. Dice, respondiendo en el libro de San Juan 8:33, respondiendo de cierto les dijo a los judíos que habían creído, si permanecéis en mí y mis palabras en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, nosotros, linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. El Señor les contestó y le dijo, ¿cómo dices tú que si seremos libres si nosotros nunca hemos pecado? ¿Verdad? Tal vez hoy tú dices, ¿cómo si yo nunca he pecado? Dice que el que dice que nunca ha pecado le hace a él mentiroso. Dice la palabra de Dios, le hace a él mentiroso porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, desheredados de la gloria de Dios. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo
El Hijo se queda, permanece en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un espíritu religioso, no solamente que nos han corrido de iglesia, sino nos han querido matar también, así como no hay ninguna diferencia? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Él se refería a su padre Satanás, que Satanás peca desde el principio. Desde el principio él peca una y otra vez. Dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, o si fuereis la simiente escogida, real, predestinada, entonces las obras de Abraham, las obras de Jesucristo haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Quiero decirte que el Señor siempre nos da la oportunidad de tomar decisiones. Él nos regaló un don que se llama el libre albedrío. Él es un Dios de libertad, de liberación. Y cuando tú tomas una decisión, ese es un regalo que Él te da. Si no fuéramos marionetas, fuéramos zombies, fuéramos muñecos en sus manos. Entonces le dijo, si vuestro Padre fuese ciertamente Dios, me amaráis. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino he venido del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí está hablando de Caín, desde el principio. Desde el Génesis, desde el huerto del Edén, él mató a su hermano, y ese es el espíritu que opera en este valle del Río Grande. El espíritu de Caín, la serpiente que quiere matar siempre a su hermano. Aleluya, que el Señor lo reprenda. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque te digo la verdad ahorita mismo, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguyere de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios han recibido esta palabra? Amén. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu de la vida, de la resurrección. Los que a través de este programa van a recibir su nuevo nacimiento, que es la mayor proeza. Reconocer el sacrificio. Si hay proezas y hay prodigios en recibir milagros de sanidad, de todo tipo de sanidad, inclusive hemos visto los muertos resucitar, pero el mayor proeza, el mayor prodigio es que tú lo reconozcas como el Hijo de Dios, como el que fue enviado, escogido, predestinado para darte la vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Aleluya. Hay una parte cuando estamos hablando de Caín y Abel. Tú sabes que Caín también tuvo la misma oportunidad de hacer lo correcto. Abel hizo lo correcto ante el Señor. Déjame leer un poquito acerca en Génesis 4. Y aconteció, el versículo 3, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿Ok? Caín. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hirió Jehová con agrado, y vio a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado con Caín y a la ofrenda de suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó en su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te has decaído tu semblante? Si bien hiciereis, aleluya, está la palabra, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con esto, a ti será tu deseo. Con todo esto,
y a ti será tu deseo y tú te ensoñarás de él. O sea, él tenía la oportunidad de hacer lo correcto. O sea, Abel trajo la primogenitura, el diezmo de su rebaño. Caín trajo otro sacrificio que no tenía nada que ver con lo que había pedido, lo que había instituido desde un principio. Hay decisiones que empiezan a alterar tu manera de tu vida. Y en esas decisiones en el mundo que atraviesas, o escuchas la verdad o escuchas la mentira. ¿Ve? La verdad de Dios no va a ser una cosa oculta, sigilosa. La mentira siempre va a ser así. Pero la verdad de Dios te va a decir exactamente, esto es lo que es, y no solamente con una convicción, no solamente nada más diciendo la verdad, sino con el respaldo y el poder del reino de Dios. Entonces, en ese momento entra tu libre albedrío, el don que le dio a Adán, la razón por la cual creó la humanidad, el Señor, el Padre, para que nosotros tengamos el libre albedrío. Caín tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, mas sin embargo hizo lo incorrecto, desobedeció. Ahí entró la pegada de la desobediencia, ahí entró la rebeldía. Al no hacer lo que tenía que hacer, y todavía, yo te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo me está revelando una cosa. O sea, yo siento que él tuvo muchas oportunidades de poder cambiar sus sacrificios, mas sin embargo, en el momento ¿cómo se llama? El momento de la presentación de la ofrenda, él lo rechazó. Yo siento que Caín estuvo insistiendo. Yo siento que la misma revelación que tuvo Abel lo tuvo Caín para hacer el bien, mas sin embargo no hizo el bien. Y ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de obstinación, que es brujería, y sigue latente y sigue constante en esta humanidad y en la iglesia toda. Cuando Dios te está diciendo una cosa y persistes en hacer las cosas. Cinco cosas por las cuales no entró el pueblo de Israel. Una de ellas fue tentar a Jesús. ¿Qué es tentar? Que insistas con lo mismo. Que insistas con tu rebeldía. Que insistas otra vez dándote toda la plenitud de la verdad. Tú insistas con tu mentira. Y quieres entrar, y muchas veces esa mentira empieza a transgiversar el cuerpo de Cristo. La gente, en vez de entrar por la puerta, quiere saltar por la ventana. Hay una sola puerta, el Señor Jesucristo. Y eso tú tienes que atravesar y entrar por la puerta. No puedes entrar por la ventana. El salteador es el enemigo. Salteador es un ladrón que entra por la ventana. Tú insistes, es uno de los pecados más graves. 5 pecados fue el adulterio, la fornicación, la idolatría, la tentación, o sea, tentando a Jesús, y dos otras cosas por la cual no, así es la codicia, y otro más que no pudieron cruzar por esa generación perversa en contra. Estuvieron insistiendo. Ahora, ¿cómo lo puedes respaldar esa parte tentando a Jesús? Yo te voy a decir una cosa. Hay muchas cosas, muchas oportunidades donde Dios quería dar su perfecta voluntad, pero el pueblo de él insistía en hacer las cosas. ¿Sabes qué? Ya no queremos escuchar la voz de Dios. Imagínate, toda una nación escuchaba la voz audible de Dios. Le digo, ¿sabes qué? Mejor que envía a tu profeta Moisés y que él escuche. Y ¿sabes qué? Dios no te va a forzar a hacer las cosas. Él no te va a forzar a escuchar su voz. Él es gentil. El Espíritu Santo es gentil. Por eso necesitas el Espíritu Santo, para que escuches la voz del Señor. Y ya no quisieron saber nada más de la voz de Dios, porque era la iniquidad, era el pecado que les pesaba en su corazón, en su mente. Habían salido de Egipto, pero el Egipto no había salido de ellos. Y insistían con sus idolatrías, estaban siguiendo nada más de palabra, y estaban insistiendo a seguir a Moisés. Sin embargo, esa iniquidad seguía, y seguía esa iniquidad, y seguía esa rebeldía. A Caín le pasó lo mismo, esa iniquidad, esa rebeldía seguía lo mismo y lo sigue. No quiso cambiar. El pueblo no quiere cambiar.
El pueblo ya ni siquiera es por falta de conocimiento, ya es por rebeldía, ya por desobediencia. Y a veces Dios tiene misericordia de nosotros y la única manera que tú te postres a los pies de Jesús y que tú, así como el águila va hacia la roca más alta para cambiar y mudar su pico, empieza a estrellarse y estrellarse contra la roca una y otra vez, hasta que esa naturaleza vieja se desprenda y salga una naturaleza nueva. Así el pueblo de Dios tiene que estrellarse contra la piedra para que esa naturaleza vieja empiece a desprenderse y la naturaleza divina, la nueva, empieza a emerger, empieza a salir. Pero ¿sabes qué? No va a poder hacer nada, no se va a poder hacer nada hasta que tú empieces a entrenarte a obedecer. Jesús mismo dice, tuvo que aprender a obedecer. Imagínate, Jesús tuvo que aprender a obedecer. Necesitamos entrenarnos, necesitamos aprender a obedecer el Espíritu de Dios. No hay otra manera, le sacas por un lado y le sacas por otro lado. No le puedes sacar la vuelta al asunto. Tú tienes que entrar por la puerta. Tienes que entrar por la puerta. Si quieres entrar por la ventana, eres un salteador. Eres un ladrón. Tienes que entrar por esa puerta. Caín tuvo la misma oportunidad. Y al no tomar esa oportunidad, entró la raíz de la serpiente, la rebeldía. O sea, fue la rebeldía desde que fue echado el Luzbel. Ahí empezó la rebeldía, empezó la desobediencia. Quiere exaltarse. Ponte a pensar, ¿qué es lo que tuvo que pensar Caín en ese momento de hacer lo contrario? Sabiendo entrenado desde ya mucho antes, entrenado y sabiendo, todavía quería ofrecer lo equivocado. Aleluya. Yo quiero desmenuzarte la simiente de la serpiente, aleluya. En el jardín del Edén, cuando Caín mató a Abel, entró en su corazón la simiente de la serpiente. Y esa simiente vive hoy en el corazón de los que son hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Así también. Lo importante que tú entres en esa santificación, justificación y en liberación, porque nadie quiere hablar de la liberación. Yo te voy a hablar de la liberación, y la liberación es a través de entrar en el fuego santo, fuego sanador, fuego de Dios, fuego purificador, a través de la palabra. La simiente de la serpiente, ¿cuál es? Tú tienes esto, yo tengo algo mejor que tú. Tú tienes un carro, yo tengo 2 carros. Tú tienes una esposa, yo tengo 2. Tú tienes siempre querer ser más que el otro, siempre querer aplastar al otro. Si tú no tienes o no puedes hacer algo, entonces quieres destruir el don, el talento de tu hermano, porque eso fue desde un principio. Y la simiente de la serpiente hoy vive en tu corazón. Tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que querer expulsar esa simiente de la serpiente. Tienes que escoger o Jesús, el nuevo nacimiento, o vivir y seguir siendo la simiente de Satanás. Amén. La simiente de la serpiente. Amén. Parece que el tiempo se ha acabado, ¿cierto? Vamos a una pausa, vamos a orar rápidamente. Vamos a declarar que se levantan la simiente de Dios por encima de toda simiente de Satanás, que se levanta el evangelio, que se levantan los sacerdotes, que se levanta la verdad, que se levanta Cristo. Amén. Es necesario en Egipto, en Egipto le dijo cuando les estaban picando las serpientes, y le mandó a Moisés una palabra y le dijo: levanta una serpiente de cobre de bronce, y cuando veían la serpiente, todos los que eran mordidos por serpientes eran sanos. Pero ahora yo quiero decirte que lo único que tienes que levantar y lo único que tienes que enfocar tu mirada es nuestro Señor Jesucristo para que tú seas sano. Hoy es necesario levantar el nombre del Hijo de Dios para que tú y tu casa, todo el mundo, sea salvo. El Señor te bendiga, te guarde, te dé gracia, haga resplandecer su rostro sobre ti, y recuerda que Jesús es el Rey.